Muy buenas tardes, compañeros, colegas. Gracias a todos por conectarse, por respeto a la puntualidad y por respeto a nuestro expositor y nuestro invitado del día de hoy. Queremos dar inicio a la sesión, al cafecito del día de hoy. Eh, Muchas gracias. Quiero presentarles a Jorge Ríos. Jorge es ex colega de MDO de la generación 68 y nos viene a compartir precisamente experiencias y buenas prácticas del DO en una charla muy amena, muy íntima, muy de nosotros. Él está como gerente senior de recursos humanos en Whirlpool y no me quiero meter a tanto detalle porque Jorge viene preparado para platicarnos un poco más de su experiencia y siéntese confianza. Aquí somos, ya le compartí a Jorge, damos oportunidad somos preguntones y nos interesa mucho estar pues bien involucrados en la plática. Así es que Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos el que estés con nosotros y bienvenido, pues esta es tu casa. Pues muchas gracias. La verdad, les agradezco mucho, la verdad, la oportunidad. Para mí siempre ha sido una experiencia muy agradable, pues no solamente compartir con todos los colegas, sino platicar. Entonces, algo que nos sale bien siempre, pues es platicar. Y creo que como deoístas, lo que de alguna manera que siempre estamos dispuestos a meditar y a saber algo es pues que nosotros tenemos que hacer nuestras reflexiones personales para de alguna manera poder hacer el cambio, ¿no? Que eso es lo que verdaderamente de lo que les vengo a hablar el día de hoy, de cómo podemos hacer el cambio y la reflexión que podemos hacer, el gran cambio que podemos hacer cuando nos damos cuenta que ante lo inevitable, la incertidumbre y muchas otras cosas que nos pasan alrededor, lo único de lo que podemos estar seguros es de nosotros mismos muchas veces. Y esa es la parte en la que controlamos mejor, o a veces no tanto, pero en la manera en la que estemos conscientes de lo que podemos controlar, creo que es la manera en la que exitosamente podemos salir adelante. Entonces, muchas gracias a todos y a los colegas y a todos. Pues si digo alguna tontería, pues me han de disculpar ahí de repente. Se vale disentir, esa es la idea, y también de alguna manera, pues no se trata de dar una clase, no intento ser para nada ningún tipo de disertación ni nada por el estilo, más bien es compartir una experiencia y por favor siéntanse libres de mandar por el chat o levantar la mano, como ustedes quieran, intervenir. Sí les va a hacer algún tipo, a lo mejor algunas intervenciones, pero más que nada para fomentar el diálogo. Entonces, siéntanse libres en ese momento de hacer esa interrupción cuando ustedes gusten, ¿sale? O por el chat, como se sientan más tranquilos. Entonces, pues vamos a empezar. Déjenme poner esto en modo presentación para que se vea mejor. Digo, no quiero echar el rollo, nada más les quiero platicar un poquito quién soy yo. Este soy yo cuando me gradué del MDO. Algún día también estuve ahí en el mismo punto donde están ustedes y la verdad, pues muy agradecido con Dios y con muchos de mis profesores que me dieron la oportunidad de estar terminando mi carrera en términos primero de la carrera y después de la maestría, ¿no? Entonces, esto que ven acá es el Team Ríos, que le llamo yo. Me sorprendió mi esposa ahí trayendo unas camisas el día de mi graduación y le puso ahí Team Ríos. La verdad, desde entonces, muchos de mis compañeros me dijeron, qué padre están las camisas. Le dije, pues miren, a eso agradezcanle a la esposa que fue la que llevó ahí la foto y la verdad me da mucho gusto compartirles esto. Soy parte de ese equipo, soy poblano, tengo 52 años, soy pipope, o sea que si me quieren decir pipop no hay problema. Me encanta el fútbol americano, así que estamos listos para el Super Bowl el próximo domingo. Soy Steeler, pues algo tenía que tener de defecto, ¿verdad? Y estoy casado hace 19 años y fíjense, por algo pasan las cosas. Un día como hoy me casé o me casaron, como quieran llamarle. Entonces la verdad, me agrada mucho y creo que por algo pasan las cosas definitivamente que el día de hoy está ahí con ustedes. Esta tapatía me cautivó desde hace algunos años y ahí estoy con ella. Se llama Claudia, le va al Atlas, que por fin después de 70 años es campeón, o sea,
Ya espero que haya algunos atlistas por aquí también, aunque sea de closet, pero que salgan esos atlistas que después de 70 años o sea, fueron campeones. Tengo una hija Claudia que ya entró a la universidad de 18 años, va a ser doctora. Le gusta mucho el K-pop y bueno, todo lo que le gusta a los niños, ¿no? A los jóvenes más bien. Y Diego, que está en su primer año de prepa, le gusta mucho los Rubiks y los Legos. Tiene como 20 y dice que quiere ser ingeniero biomédico. Bueno, quién sabe. Y tengo a esta perrita también ahí de perrija que se llama Canela. Es una Shar-Pei. Tiene su Instagram. No sé por qué, pero ya se lo pusieron ahí. Y bueno, me encanta viajar a México, sobre todo de leer mucho. Estoy leyendo, me compré el de Atomic Habits y ya sé voy un poco tarde, pero pues era uno de los que tenía pendientes. Entonces ahí eso es lo que estoy leyendo y bueno, me encanta todo lo que es la parte de investigar cosas extrañas, entre ellas apps y gadgets nuevas, ¿no? Entonces soy yo, así ya Tomás me hizo favor de presentarme. Soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad de las Américas. Tengo maestría en ingeniería de calidad y maestría en desarrollo organizacional y desde hace 2 años soy miembro del Task Team de Whirlpool en Larnort y aquí estamos a sus órdenes. Tengo experiencia de varios años en la manufactura, tanto en SKF, que es una empresa que hace rodamientos, y actualmente en Whirlpool desde hace 13 años en diferentes plantas y en diferentes funciones. Entonces, pues eso, así muy rápido, nada más de quién soy yo, pues para los que no me conocen y nuevamente agradeciendo la oportunidad. Y bueno, hoy voy a tocar un tema que la verdad, fue algo, les debo de confesar que fue algo que de repente fue como una iluminación. Leyendo algunos artículos, me encontré una que se llamaba, decía Rise the Opportunity, ¿no? Y yo decía, chis, ¿y esto qué quiere decir, no? Y muchas veces cuando de repente vemos una crisis, no nos damos cuenta que en toda crisis hay una oportunidad. Y entonces, platicando un poquito, dije, esto lo tengo que compartir con alguien, ¿no? Y me vino, pues, en muy buen momento en que Tom se acercara y el equipo de la UDEM se acercara aquí para platicarme qué podría compartir. Y creo que es un tema que la verdad merece mucho, pues, saber y ver qué es lo que podemos tomar como oportunidad. La verdad es que el COVID no podemos decir que fue algo que fue algo bueno, ni por mucho, ¿eh? O sea, no podemos decir que está siendo bueno, ni tampoco que fue algo bueno, pero sí nos dejó muchas enseñanzas y creo que dentro de todo esto prácticamente está algo que no nos podemos permitir que vuelva a pasar, ¿verdad? Y mucho de esto es de lo que les voy a hablar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo que pudiéramos aprovechar de esta oportunidad, tenemos que empezar a ver, bueno, qué ha pasado durante el 2020 y 2022. Y ha habido varias crisis, no nada más la que ya sabemos, ¿no? La crisis de la pandemia, esa es la más obvia, ¿no? Pero, ¿qué otras crisis recuerdan ustedes? Así, a bote pronto, ¿qué otras crisis de estos 2 años que han pasado? Porque no nada más el COVID, ¿eh? Ha habido varias crisis. ¿Alguna que a ustedes les llame la atención en estos 2 años? ¿Ninguno? ¿Alguien que se acuerde de alguna en específica? Más allá del COVID, ¿eh? Ha habido varias. Bueno, ahí les dejo para que vayan pensándolo. La primera, pues la incertidumbre económica, ¿no? O sea, ha habido muchas en donde, pues de alguna manera ándale, el Trump decía Isla, ¿no? Pues una parte fue la incertidumbre económica que ha sido una de las crisis que hemos y que estamos viviendo. Otra que ya nos comentaba también Isda, pues es la polarización política, ¿verdad? O sea, mucho de la cuestión específica de lo que está pasando o lo que sigue pasando en muchos países es que o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿verdad? No hay muy poco probable que esté no polarizada la situación. Y no es un tema exclusivo de México, ¿eh? Platican con gente en Estados Unidos y pasó lo mismo con Trump. Platican en Argentina, en Brasil, en México y en muchos lados del mundo. La polarización política fue una crisis que también se está dando. Lo raro de todo esto es que no son la mayoría, ¿eh? O sea, los que están polarizados es la minoría y nosotros, los que generalmente estamos en medio, somos la mayoría. Creo que por ahí también hay una lección aprendida, ¿no? ¿Qué
otra, ¿verdad? Que también nos dice Isla, creo que ya te sabías mi presentación, porque precisamente otra de las que estamos hablando, Isla, es de el malestar emocional, ¿verdad? La salud mental ha sido otra de las grandes crisis que hemos tenido en este planeta, ¿verdad? Digo, y lo vemos en muchos reflejos de lo que hemos tenido en los últimos meses, en donde la gente ya está agotada, está harta, renuncia. ¿Han oído hablar de la gran renuncia? Pues es esto, ¿verdad? La gran renuncia que está pasando en muchos países es el turnover exagerado que se está teniendo, que no tenía precedente. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿No? Igual les voy a dar otras, nada más para que... La parte de digitalización es una crisis también. La parte exagerada de cuestiones que hemos tenido que aprender a manejar en términos de información y en términos de, no sé si han oído, pero todo el ransomware y todos los sistemas se han comprometido varias veces en estos 2 años. Digo, desafortunadamente muchas de las compañías fueron víctimas de ataques cibernéticos y de varios días y varios meses incluso, ¿no? O sea, se tuvieron que parar compañías y sistemas que les llegó ataques digitales bastante fuertes, ¿verdad? Entonces esa fue otra crisis que también, digo, no sé si derivado de lo mismo o todo se ha presentado inmediatamente, pero sí es otra crisis que hemos visto. Y una de las otras crisis que hemos tenido, pues es la parte de injusticia social, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos de lo de Black Lives Matter, de todas las cuestiones específicas de género, de religión? Y ustedes nómbrenla, todo, esa ha sido también una crisis que hemos, pues lamentablemente, vivido. Y si tuviéramos que resumir todas estas crisis de alguna manera de alguna forma, diríamos que todas estas crisis han sido pueden ser llamadas crisis de gente o de organización, ¿verdad? Y ahí es donde empieza un poquito de nuestro tema, ¿verdad? Porque cuando hablamos de gente y cuando hablamos de organización y cuando hablamos de cambio, pues es uno de los temas que más nos apasionan a nosotros como deoístas, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, estas crisis nos han retado ahora más que nunca y han retado nuestras capacidades humanas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y cómo le agrego yo valor a esas capacidades o a esas diferentes capacidades que puedo yo tener? Digo, en principio, pues nos damos cuenta que tenemos que buscar que se desarrollen capacidades humanas para el bienestar de los empleados, ¿no? Para la parte obvia de cómo atender a los empleados en esta nueva manera de trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Otra es la reinvención estratégica. Lo que funcionó ayer ya no está funcionando hoy y no sabemos cómo va a funcionar el día de mañana, ¿no? O sea, hay nuevos patrones de organización. Y por más que, y yo creo que Ito se va a reír porque mucho de lo que dijimos es que Jones nunca vio el COVID, ¿verdad? Porque las organizaciones en donde básicamente la parte de las organizaciones se han tenido que ajustar el día de hoy, ha tenido que ser una nueva forma de organización que si bien se hablaba en muchas documentaciones, no se vivió tanto como lo que se ha hecho, se ha establecido el día de hoy, ¿no? Eh, también la parte de cuotas de clientes no se han oído hablar de este término de customer share en lugar de market share. El market share es algo que generalmente estábamos muy acostumbrados a vivir en las organizaciones. El market share era que teníamos un producto X que le enviábamos a diferentes clientes y teníamos un market share. La verdad es que hoy tenemos diferentes productos que le enviamos al mismo cliente. Y, o sea, esa es parte de la diferencia que tenemos que cambiar el chip para decir cómo le ajustamos nuestras organizaciones a que ahora ya hay varios productos que compiten por el mismo cliente. Ya no competimos en mi caso, ya no competimos contra otro cliente que hace, perdón, contra otra competencia que hace electrodomésticos. Ya competimos contra otras personas que hacen coches, que venden televisiones, y es el mismo eh, eh, cliente que le puedo llegar con diferentes productos, pero es el mismo cliente y compito contra ellos, no compito contra otra persona que hace electrodomésticos. De la misma manera que Netflix no nada más compite con otras plataformas
que hacen cuestiones específicas de medios de películas o algo así, sino compite contra cualquier aplicación que te mantiene ocupado en la aplicación misma. Llámese Facebook o llámese cualquier otra aplicación, porque esa es la manera, el tenerte cauto en su plataforma es la manera en la que obtiene más ganancia Netflix, por ejemplo. Entonces Netflix decía, pues, ¿cómo le hago para incluso que la gente no se despegue de mi aplicación? ¿Cómo le hago para que quede menos dormir, que duerma menos, ¿verdad? Y ahí ves inventando cosas a mismo Netflix para que sigas conectado todo el tiempo y terminas un capítulo y ya te está poniendo el que sigue, ¿no? Porque no quiere que te vayas. ¿Y a poco no? ¿Cuántas veces te has echado el maratón de la serie que tú quieras? Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo ha evolucionado de tener un market share a tener un customer share, ¿verdad? Por otro lado, ya es un obvio, ¿no? El desempeño financiero. ¿Cómo le hacemos para compartir o abatir los problemas que hemos tenido en cadenas de suministro, escasez de talento, decisiones a corto, mediano y largo plazo en talento, que ahora que haz reducción y que ahora ya no los necesito acá, necesito otra parte aquí y las necesito geográficamente en otro lado. Ya no les digo de las cadenas de abastecimiento, que ha sido todo un rollo, pero también esa parte nos ha puesto a desarrollar diferentes capacidades humanas que antes no teníamos contemplado. Y por último, y no menos importante, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar para manejar algo que antes existía, pero no tanto como hoy, que es la reputación con la comunidad? Las empresas han tenido que desarrollar mucho más a áreas que antes estaban, pues básicamente dormidas. No quiero decir que no eran importantes, siempre lo habían sido, pero que de alguna manera ahora han tenido una preponderancia más significativa en las organizaciones, como es la propia comunicación y las relaciones públicas. Eso es algo que también ha sido una competencia y una capacidad humana que se ha tenido que desarrollar. Entonces, dentro de todo esto, empezamos a ver las crisis que teníamos. Por un lado, crisis humanas y organización, y por otro, la necesidad de las capacidades humanas, ¿verdad? Digo, bueno, pues esto será una crisis, ¿no? Y a mí me encanta esta palabra que, aunque no entendemos la gran mayoría de las personas que estamos acá, eh, esta palabra está desarrollada por dos kanjis, ¿verdad? El primero, que quiere decir peligro, y el segundo, que quiere decir oportunidad. Entonces, crisis para la gente oriental, en este caso japoneses, se pone por dos iconos que representan el peligro, por un lado, pero la oportunidad en otro. Y eso es lo que verdaderamente los estoy invitando el día de hoy. Esta es una crisis humana, una crisis de organización que tiene un peligro intrínseco, pero tiene una oportunidad, ¿verdad? Y por ejemplo, y como ya les dije, soy fanático del fútbol americano y no sé si ustedes conozcan a Tom Brady, ¿verdad? A lo mejor así lo conocen, a lo mejor han oído de él. Bueno, él era el quarterback, por muchos años fue quarterback de los Patriotas. Se salió de los Patriotas y se fue a los Bucaneros, y el primer año que estuvo con los Bucaneros lo llevó al Super Bowl y lo ganó. Nada más para que se den cuenta de este cuate. Es el hombre que tiene más, solito tiene más anillos que cualquier equipo de fútbol americano. No hay otro equipo que tenga más anillos de Super Bowl que él. Y se acaba de retirar, por cierto, hace algunas semanas, ¿verdad? Bueno, este cuate no empezó siendo exitoso desde el día uno, ¿eh? No sé si sepan o no, pero este cuate, hay una cosa que se llama draft, que es como, hagan de cuenta como que todas las personas que salen de la universidad se entran a un evento donde van los equipos del peor al mejor, van seleccionando en diferentes rondas a diferentes jugadores, ¿verdad? Del mejor al no tan mejor, ¿verdad? Y estas rondas son como 200 posiciones, no crean que son muchas las que se eligen. Bueno, pues este cuate, que es el mejor de todos los tiempos, fue elegido en la sexta ronda, en la posición 196. O sea, fue de los últimos y casi nadie lo selecciona. El mejor jugador de todos los tiempos de la NFL, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues nadie, o sea, pues lo seleccionaron porque pues no les quedaba de otra. Y Drew Bledsoe, que era el estrella de los Patriots de Nueva Inglaterra, pues era el mero mero.
no, nadie, y después, imagínense, se seleccionaron quarterback en la posición número 197 en la sexta ronda, es como decir, pues no tenía otra, no tenía nada que hacer y seleccioné a esta persona. Bueno, pues estuvo banqueado un año y más o menos 2 partidos más, hasta que Drew Bledsoe en una jugada sale lesionado. No iban tan bien los Patriotas en esa temporada, pero sale lesionada y entra Tom Brady y de ir perdiendo por una cantidad de creo que 21 puntos, les gana el partido. El resto es historia, ¿eh? O sea, el resto fue de que Tom Brady se ha vuelto en el mejor jugador de toda la historia del NFL, la verdad. Me cae mal, pero es la verdad. Entonces, esa es la parte fundamental en donde esta parte del peligro y oportunidad se ve, porque pues, si este cuate no hubiera estado ahí y no hubiera estado preparado, pues no se hubiera dado la oportunidad y no hubiera afrontado la crisis que estaba enfrentando los Patriots en ese momento. Entonces, haciendo lo mismo, pues vimos y me puse a investigar un poquito y me encontré un artículo muy bueno. Al final les doy la referencia de este señor, de cómo estamos aprovechando la oportunidad. Y este estudio que se hizo con alrededor de 25,000 personas, lo hizo Dave Ulrich, que a lo mejor lo conocen ustedes, es un gurú de la parte de recursos humanos. Hizo una evaluación de algunas capacidades humanas para enfrentar estas situaciones. Y lo dividió de alguna manera en habilidades que ellos, este cuate hace cada año, cada determinado tiempo, no cada año, cada determinado tiempo hace una encuesta, ¿verdad? Para validar su modelo. Lo interesante de este amigo, ojalá y lo puedan ver en alguna oportunidad, es que los modelos que va desarrollando los va probando, como yo, como buen, teórico de esta parte de desarrollo organizacional, y va validando su modelo a través de ciertas variables, ¿no? Entonces, lo ha cambiado, por eso ven que algunas partes están en blanco, porque no, su modelo no siempre nació con estos mismos que le llama él dominios de recursos humanos, ¿verdad? Dentro de los dominios de recursos humanos que les quiero hacer notar, es que algunos son cosas que nos interesan mucho a los deoístas, ¿no? Cambio, cultura, es algo, analytics, que también información, es algo que nos encanta echarle un ojo. Y miren, desde que lo empezó a medir, más o menos era consistente de 1987 al 2016, más o menos fuimos subiendo en todas las habilidades o los dominios de recursos humanos hasta el año 2016 y ya no se diga en el 2021. Este es un estudio que se acaba de realizar y se acaba de terminar el año pasado. O sea, por eso es la validez. El año pasado, todas las capacidades se fueron a la baja. Este es un estudio que se hace no sobre gente de recursos humanos, sino se hace sobre la percepción de la gente, ¿sí? Acerca de las competencias de la gente en términos de recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el año del 2021 se dio un bajón que no se había dado en los pasados, pues, ¿qué les gustan? 20 y tantos años, ¿verdad? Y bueno, y la conclusión en la que hace él me parece fascinante, ¿verdad? Porque lo que dice es, a ver, ¿de verdad es que bajamos en esas capacidades humanas en los últimos 35 años? ¿Era la primera vez que se manifestaba? ¿O hizo esta reflexión? Y aquí les dejo 3 imágenes. Sí se alcanza a ver, ¿no? Un restaurante bien bonito ahí. No sé ni qué ese restaurante sea, pero sí se ve que es un restaurante que te cobran caro. Está el IHOP y está la taquería de la esquina del Paisa, ¿no? ¿Quién crees que reciba más quejas de clientes? ¿Quién creen que reciba más quejas de clientes de estos 3? Bueno, no, es obvio, ¿no? O sea, el que recibe más quejas de clientes es el restaurante que cuesta más, ¿verdad? Y no quiere decir que tenga más problemas que el de la taquería en menos de salida, la taquería de la esquina, ¿verdad? El tema es que se espera más de este restaurante, ¿verdad? Lo mismo nos pasó a la gente que nos dedicamos a DO y a recursos humanos en general, porque en esta situación de crisis, del que se espera más es de nosotros o de la gente que tiene que resolver esa crisis, no hay otros. Y ahí es donde vuelvo a la pregunta de
¿estamos aprovechando esa oportunidad? Porque es una oportunidad, es una crisis que nos da una oportunidad en donde nos está poniendo a prueba y nos dice, oye, se espera mucho de ti, ¿estás preparado? Y sobre lo que de alguna manera estamos preparados es, ahora sí, 4 temas fundamentales que les traigo a consideración. O sea, primero, ¿cómo vamos a aprovechar la oportunidad nosotros los profesionales? Primero, veamos hacia adelante y no hacia atrás, ¿sí? O sea, todo lo que pasó hacia atrás ya, no, olvídense, no hay precedente para todo lo que estamos viviendo. Entonces, no tiene caso vivir hacia atrás. Es más, lo que les digo es, si en algo hemos evolucionado es en estar en la mesa de los grandes, como dicen, ¿no? Antes de recursos humanos, decía un cuate hace 20 y tantos años, decía, no hombre, con que te salga bien el incremento salarial, la negociación con el sindicato y la posada de fin de año, ya la hiciste en recursos humanos. Eso ya, sinceramente, ya es del Pleistoceno pasado, ¿verdad? Eso ya no existe realmente, por lo menos en las organizaciones que se dignan ser pues, de vanguardia, ¿verdad? Lo que tenemos que darnos cuenta ahora es precisamente qué aporto a la discusión organizacional de manera única para obtener esos resultados, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi papel como recursos humanos y dónde estoy sentado en la mesa de los grandes, ¿verdad? En la mesa de las decisiones. Bueno, qué valor le estoy aportando a la discusión para verdaderamente llegar a los resultados. Ese es mi valor como de contribución como DO y qué se espera de mí, ¿verdad? Después, esta me encanta porque además viene sobre una materia que nosotros vemos específicamente de atender a los patrones, no a los eventos, ¿verdad? El patrón específico que se presentó en la pandemia era que necesitábamos mandar a la gente de alguna manera a su casa para pues no se contagiara. Ese era un patrón que estábamos viendo, pero no el evento grande de cómo íbamos a vivir más adelante viviendo con la pandemia. Y ahí es donde verdaderamente necesitamos ver que no era el patrón el que teníamos que atender, sino todo el contexto, ¿verdad? ¿Qué principios nos guían? ¿Cuál era el why, finalmente el why de lo que íbamos a hacer para mejorar las capacidades humanas hoy y en el futuro? Eso es lo que verdaderamente teníamos y tenemos que seguir atendiendo. ¿Cuál es no los patrones, sino todo el contexto que nos de alguna manera teníamos? Después, tercero, enfocarnos a los resultados y no a la actividad. O sea, no de nada sirve tener inversiones en capacidad humana si no están dirigidas a ofrecer los resultados correctos. Es decir, ¿por qué estoy desarrollando a la gente específicamente en alguna parte específica de nuestro comportamiento humano? ¿Y qué se espera con ese desarrollo del comportamiento, con esa capacidad que vamos a desarrollar? Porque no tenemos que medir no tenemos que medir la actividad en términos de las horas de capacitación, sino en términos de los resultados que damos por esas inversiones en capacidades humanas, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, y a lo mejor este es el menos importante de todos, pero el más impactante, es el uso de la información para hacer el conocimiento productivo, es decir, qué estamos haciendo con la información, toneladas de información que estamos teniendo. Y esa es la parte que tenemos que ver como qué tipo de información ofrezco para lograr esos resultados. Si en alguien tienen que confiar, o sea, si alguien ven como experto ante una situación desconocida, es entre la gente del DO y la gente que se dedica a recursos humanos en general. Y no nada más tenemos que llegar y me late que es por aquí, ¿verdad? O me late que es por allá. No, tenemos que llegar con información. Información con teoría, ¿sí? Con lo que nos enseñaron en el DO de, a ver, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde está? ¿Ya la validaste? ¿Tiene una validez estadística? ¿Dónde está ese grado de conocimiento que se espera de nosotros? No de que, me late que, no. O sea, ¿dónde está el estudio, la fuente, el modelo? ¿Cómo lo comprobaste? Y eso es la información que le tengo que ofrecer a mi cliente, a mi organización, para realmente lograr los resultados que realmente importan a la organización. Entonces, esos son los 4 puntos. Ahora, bueno, esa es la teoría. ¿Ah? Ahora vamos a la práctica, ¿verdad? Porque pues parece muy bonito, está todo bonito, Jorge, pero pues, ¿qué es lo que hicieron en Whirlpool, verdad? Bueno, lo que hicimos en Whirlpool se basó en 4 grandes pilares. Obviamente, la primera, seguridad de los empleados. La segunda fue
bueno, ok, tenemos que cuidar primero a los empleados, pero tenemos que cuidar el negocio. Si no hay negocio, pues no hay organización, y si no hay organización, pues ¿cuáles empleados? Tercero, cuidar al verdadero jefe, el verdadero eh, dueño de nuestras quincenas, y no es mi esposa, ¿verdad? Que no me oiga mi esposa, sino es la persona que compra nuestros bienes y servicios, el verdadero jefe, ¿verdad? Porque si no lo cuidamos, pues obviamente pues, no va a haber negocio y no va a haber empleados. Entonces es una cadena, ¿verdad? Y finalmente, pues cuidar los empleos, porque también en esta situación específica de pandemia, pues obviamente teníamos que ver cómo le hacíamos para seguir generando un bien social, ¿verdad? Entonces, todo eso fue nuestro enfoque de los 4 grandes pilares que teníamos en su momento. Y después dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y creamos un modelito que es una adaptación de alguna manera y a mí me gusta verlo así, como una representación de qué hacemos ante lo inesperado. Y esta representación me encanta porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un accidente? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo que pasa inmediatamente al segundo 1? ¿Qué pasa? Bueno, pues necesitamos primero la ayuda, ¿no? Es reaccionamos, hacemos todo, paramos la hemorragia, hacemos toma de signos vitales, manejamos el caos. Es lo primero, ¿no? Eso es lo que pasa cuando sucede un accidente. Y de repente, un accidente es algo inesperado, así como fue el COVID. Entonces, lo primero es ayuda inmediata, primeros auxilios, ¿no? Y después de que pasa eso, ¿qué es lo inmediatamente que pasa? Bueno, pues lo inmediatamente que pase, pues ahora llega la ayuda, ¿verdad? Ayuda emocional, diagnóstico de qué pasó, te empiezan los paramédicos a ver qué está pasando y contactas a los expertos. Eso es lo siguiente que pasa, ¿no? Y ya que pasó eso, bueno, pues necesitamos un traslado al hospital, ¿verdad? Donde necesitamos ya no una transición de algo pasajero, sino algo que nos ayude a tener ayuda más profesional, más profunda, más exhaustiva. Aquí buscas a los expertos, ya no tanto los contactas, sino aquí ya están los expertos y te ayudan a corregir problemas que ya estás viendo que la persona ahora sí tú. Y finalmente dices, bueno, si todo va bien, ¿verdad? Esperemos, empieza la recuperación y fortaleza y empieza esa nueva normalidad, entonces dices, bueno, ya tuve el accidente, ahora qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, este modelo describe muy bien todo lo que hemos pasado en estos 2 años, ¿verdad? Pero dije hemos pasado, pero fíjense aquí lo interesante es que creo que esta parte también tiene que ver mucho con la velocidad. Y ahorita voy a regresar a ese tema. Porque esta parte, que es un modelito muy, muy sencillito, pues nos hizo reflexionar sobre, bueno, cuál ha sido nuestra respuesta, ¿verdad? Y si bien lo primero que hicimos cuando hablamos de primeros auxilios fue acompañar, acompañar quiere decir, ¿qué hacemos para reaccionar? Y aquí acuérdense de lo que dijimos primero, no nada más centrarnos en los patrones, sino también tratar de irse a ver hacia todo el gran contexto que teníamos que hacer, no resolver, no nada más nos quedamos en resolver los primeros auxilios, sino teníamos que hacer todo el análisis para llegar a la recuperación y fortaleza. Lo segundo que hicimos, bueno, pues fue obviamente empezar a hacer la transición, contactar hacia afuera y comunicar, hacer manejo del cambio, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando. Esta parte también de alguna manera nos tocó. Después buscar a los profesionales y ahí nuevamente empezamos a ver cómo nosotros empezamos a hacer todo ese cambio para compartir opciones de crecimiento, conectar especialistas, redefinir competencias y habilidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos también para ayuda profesional ya de mayor nivel? Y por último, ¿cómo nos vamos a recuperar, ¿verdad? Y en este sentido, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿y cómo vamos a regresar a esa nueva, entre comillas, normalidad? ¿Cuáles van a ser los nuevos patrones? ¿Qué indicadores vamos a tener para medirlos? ¿Y cómo vamos a medir que la cultura verdaderamente está cambiando? Y lo que dijimos es, pues está bueno, ya hicimos el primer ciclo y estamos aquí, ¿no? Eso también fue un error, porque se nos olvidó que esto es un ciclo, ¿sí? Siento que cuando pensábamos que ya habíamos salido, pues nos regresó el A, el B, el C, y ya no sé en cuál variante vamos, ¿verdad? Pero de alguna manera
creíamos que iba a ser aquí, que iba a ser un proceso lineal, cuando realmente era una espiral. Cuando hoy mismo digo, ¿a dónde estamos? Pues la verdad es que estamos en todos lados, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. No estamos en un solo lado. Y lo que hicimos básicamente, pues fue obviamente apoyar en todos y cada una de las capacidades y competencias humanas que teníamos, desarrollando equipos de respuesta de primeros auxilios, desarrollando competencias para sostener sistemas de home office, sostener protocolos de comunicación proactiva y reactiva, la parte de transición de ayudar a la gente por medio de sistemas de respuesta psicológica, financiera y legal, revisión de planes de talento. Fíjense, esta parte que se supone que antes teníamos bien, se rediseñaron completamente porque muchas de las competencias ya no existían en nuestros perfiles de talento y obviamente se redefinieron los perfiles de comunicación y de mitigación financiera, que muy al principio no teníamos incertidumbre de cómo le íbamos a hacer para aguantar ese gran problema que significó tener incertidumbre financiera, ¿verdad? Y Whirlpool es una empresa que fue considerada desde el principio como esencial y afortunadamente en los 2 años los volúmenes de demanda fueron exageradamente superiores a lo que teníamos esperado, pero no quiero hacer una referencia solamente basado en una sola compañía. Siento que hay compañías que la pasaron y la siguen pasando muy mal y algunas desaparecieron. Entonces, es un caso específico y especial el que le estoy platicando de Whirlpool, pero definitivamente la mitigación financiera pudo haber sido en diferentes organizaciones de diferente magnitud y está siendo de diferente magnitud. Por la parte de ayuda profesional, pues obviamente desarrollo de esos protocolos que les comenté, una comunicación más abierta a primer nivel, desarrollo de entrenamientos de diferentes competencias que teníamos que desarrollar. Y otra cosa que tuvimos que hacer y seguimos haciendo es la redefinición de objetivos y metas, ya no de un año, sino de meses, ¿verdad? De hecho, cuando nos agarró la pandemia en todo su esplendor, ya los objetivos y metas del 2019 ya estaban, perdón, del 2020 ya estaban establecidos. Entonces, se tuvieron que restablecer prácticamente los primeros 3 meses se tuvieron que restablecer objetivos y metas y nuevamente después de esos 3 meses se tuvieron que restablecer otra vez. Entonces, es algo que pasamos de unos objetivos tipo pues más tradicional a objetivos tipo OKRs o ágiles, ¿verdad? Donde los objetivos tenían que ver 3 meses, ¿no? O también la parte de lo que le llamamos org governance tenía que ver con cuestionar si la estructura organizacional que teníamos seguía siendo válida y esto no ha parado. O sea, todo el tiempo se está cuestionando si tenemos la organización, si tenemos la estructura organizacional que se ha puesto o se tenía y se sigue cuestionando si la que tenemos sigue siendo válida. Y esto ya no es de cada año, sino es de cada semana, más o menos, donde cada semana se cuestiona las nuevas posiciones que se van abriendo, las nuevas posiciones que se van requiriendo y se cierran y se abren o se ponen en hold. Esto era un sistema que antes no se tenía. Este era un sistema que antes se evaluaba a la mejor cada año, a la mejor cada año. Pero el Org Governance, pues la verdad es que ahora se analiza cada semana. Por último y no menos importante, bueno, pues recuperación, que la verdad es que la recuperación es algo subjetivo porque no sabemos cuándo nos recuperamos para empezar con otro ciclo específico. Pero bueno, pues nos preparamos con encuestas de engagement que antes hacíamos cada año y a veces hasta cada 2 años. Y ahora ya se hacen de manera trimestral y estamos viendo si se pueden hacer todavía más frecuentes. Y no por el hecho de hacerlas más frecuentes, sino por el hecho de estar con el termómetro todo el tiempo puesto en la organización. Y eso también se rehizo junto con muchas otras cosas que también tuvieron que ver con la capacidad de demanda que se tenía que incrementar. Se establecieron récords productivos nunca antes visto en Whirlpool. Y bueno, se establecieron nuevos sistemas para trabajo, que es el World Class Manufacturing, la parte digital, que es otra competencia que se tuvo que establecer, y nuevos sistemas de reconocimiento. Todo esto, lo que le estoy platicando, bueno, me podía pasar horas en cada uno de los puntos específicos que se rehicieron, pero pues, básicamente quiero nada más presentarles como un panorama muy, muy general de lo que se estuvo realizando. Ya por último, bueno, yo lo que les dejo, y con esto quisiera abrir la plática, ¿sí? Es, bueno,
ante todo esto tenemos que aprovechar la oportunidad. Es nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes han ido por caminos pedregosos, hasta medio inhóspitos, y de repente llegan a un lugar hermoso, ¿sí? Que nunca se esperaron, ¿no? Eh, Hay muchos lugares así en México, donde de repente tienes que pasar por caminos bien inhóspitos, situaciones a lo mejor un poquito desagradables, tienes que ir con un buen coche, bien preparado, con gasolina, con agua, con un montón de cosas, para llegar a destinos que son hermosos, increíbles. Y esto es como de alguna manera siento que está pasando ahorita, ¿no? Lo mejor para nosotros como de hoy todavía está por pasar. Y creo que tenemos que pasar esos caminos difíciles para llegar a esos destinos hermosos y bellos, porque siento que esto, más allá de cualquier otra cosa, y con eso empecé la plática que les estoy dando ahorita, no ha sido bueno, en ninguna manera ha sido bueno esta situación, y no podríamos decir que después de tanta muerte y tantos problemas puede ser bueno, pero sí es un camino que tenemos que transitar para llegar a un destino que como organización, como nación, como humanidad, tenemos que llegar a un mejor destino. Estoy convencido de eso. Y con eso, pues les dejo abierto el micrófono, pues aquí está, pues si alguno de ustedes quiere buscarme en LinkedIn y pudiéramos hacer más pláticas, pero les quisiera ya terminar un poquito para platicar de lo que ustedes han visto, de qué es lo que ustedes les ha pasado, cómo podemos compartir algunas cosas que la verdad tenemos hemos enfrentado como crisis y cómo de alguna manera las hemos afrontado, qué mecanismos hemos utilizado, no sé, lo que ustedes tengan de alguna manera como preguntas, pues estoy a su disposición.